Hola, ¿cómo están amigos? Hoy les voy a hablar de cómo realizar un control de temperatura en base a los conocimientos adquiridos de la materia de teoría de control. Como podemos observar, tenemos nuestro diagrama de control. Este es un diagrama de control retroalimentado, ya que tenemos nuestro comparador. Este sistema está conformado por su parte de control, su actuador, su planta y su sensor. En la parte de control tenemos nuestros PID controladores o amplificadores operacionales. En la parte del sensor pueden ver sensores acondicionados y no acondicionados. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay veces que la parte del sensor manejamos voltajes muy pequeños y si nuestro voltaje de referencia es muy grande, necesitamos que este sensor tenga una señal de acondicionamiento con amplificadores para poder amplificar esa señal y hacer que se iguale a nuestro voltaje de referencia. Un ejemplo, si aquí de entrada tenemos 9 volts y 0 volts y en nuestro sensor tenemos 0.1 volts, 0.1 volts y 0 volts, entonces este este voltaje es muy pequeño, no tenemos con qué compararlo. Entonces usamos nuestros amplificadores operacionales para que este voltaje se parezca al de referencia. Entonces, para que tengamos 9 volts y 0 volts. ¿Para qué? Para que al momento de entrar en nuestro comparador, podemos activar y desactivar nuestro PID. Ya que si manejamos este voltaje el del inicial, al compararlo con el de referencia, el PID nunca se va a apagar y al no apagarse, nuestro actuador siempre va a estar activado. Por lo tanto, necesitamos que nuestro sensor esté acondicionado para este caso. A continuación, les mostraré el circuito eléctrico de nuestro control de temperatura. Como a continuación se ve el circuito que vamos a ejercer para hacer nuestro control de temperatura. Como logramos observar acá tenemos nuestro termistor, ya que un termistor en un circuito eléctrico es igual a un potenciómetro o una resistencia variable. Acá tenemos nuestro set point. El set point es el que controla todo el circuito. En este caso, para empezar, debemos marcar nuestro 0% y nuestro 100%. En este caso, nuestro set point, nuestro 0% queremos que sea 0 volts. Y nuestro 100%, 9 volts. Pero ¿qué pasa en el termistor? El problema del termistor es que este marca una temperatura ambiente, en este caso 25 grados centígrados. Y a 25 grados centígrados marca una salida de 4.5 volts. Entonces, 4.5 volts no se parece a 0 volts, entonces no son iguales. Lo que debemos hacer es que este sea igual a este. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo uso de un amplificador diferencial. Esta es la ecuación que gobierna a un amplificador diferencial. Como se logra observar aquí, tenemos un arreglo de resistencias en el circuito. Entonces, nosotros queremos nomás el puro voltaje. ¿Qué debemos hacer? Que R2 sea igual a R1, una resistencia unitaria. Entonces, nomás nos va a devolver el voltaje. Pero para este circuito deben haber dos voltajes. Tenemos 4.5 volts por parte del termistor, pero necesitamos a alguien que lo haga cero. Entonces metemos una fuente aparte. Metemos una fuente de 9 volts con un potenciómetro y hacemos que esto sea igual a 4.5 volts, que se mantengan fijos. Entonces, 4.5 volts le entran al amplificador menos 4.5 volts, entonces ya tenemos 0 volts. Ya se parece al 0% del set point. Por lo tanto, ya cumplimos esa parte. Ahora, nosotros marcamos nuestro 100%, en este caso en el set point el 100% va a ser 9 volts. Pero en el termistor nosotros decidimos a qué temperatura queremos trabajar. En este caso, 50 grados centígrados va a marcar una temperatura de 6.5 volts. Entonces, 6.5 volts entran, menos 4.5 volts van a haber 2 volts. Ahora, 2 volts no se parecen nada a 9 volts, entonces necesitamos amplificar la señal. Entonces, ¿cómo amplificamos la señal? Usamos un amplificador no inversor.
Y esta es la ecuación que gobierna un amplificador no inversor. Entonces, R3 nosotros decimos que valida 1 kilo ohm. R3 igual a 1 kilo ohm. Entonces, ¿cuánta ganancia necesitamos? En sí, pues necesitamos una ganancia de 4.5 de ganancia. Entonces, nuestra resistencia al hacer todo el despeje, R4 vale 3.5 kilo ohm. Entonces ya tenemos nuestra ganancia de 4.5. Para ello, hacemos el arreglo de resistencias y entonces cuando entren 2 volts multiplicado por 4.5 van a salir 9 volts. Entonces, ya esto ya se parece al 100%, ya que al multiplicar 0 volts por 4.5 pues va a ser 0 volts. Entonces, entonces en esa parte ya estamos bien. A continuación, toda esta parte es nuestro acondicionador. Ya esta parte es nuestra parte de control, ya que aquí está el set point. Como logramos observar aquí tenemos un amplificador no diferencial. Aquí está la ecuación que la gobierna. Entonces, como nosotros nomás queremos comparar los puros voltajes, R6 y R5 deben ser iguales, una resistencia unitaria. Entonces, cuando entran 0 volts y entran 9 volts, entonces acá de salida vamos a tener 9 volts. Pero cuando entren 9 volts y entren otros 9 volts, vamos a tener 0 volts. Esta es la parte de control. ¿Se puede dejar así? Sí. Pero lo que pasa es que nuestro sistema de control no está completo. Porque necesitamos algo que lo controle cuando hayan cambios bruscos de temperatura. Por ello vamos a explicar la parte del PID del circuito. Como se logra observar aquí, este es un PID. Aquí se ve el diagrama sin usar el PID y aquí al usar el PID. Como logramos observar, si vamos de 0 volts y cambiamos a 9 volts, así se va a ver. Pero con el PID, si hay un cambio brusco de temperatura, entonces va de 0 volts, no pasa directo a 9 volts, sino que va aumentando poco a poco hasta alcanzar los 9 volts. Esa es la función del PID. Y este es el arreglo que debemos de tener el PID. Como anteriormente vimos, para los dos casos tuvimos en el primero a temperatura ambiente 9 volts y a temperatura de 50 grados centígrados 0 volts. Entonces, cuando entran 9 volts acá, el problema del PID es que te saca un voltaje negativo. Entonces vamos a tener 9 volts. Y cuando entren 0 volts van a ver 0 volts. Como logran observar, todos estos valores fueron calculados mediante estas ecuaciones, que pueden variar dependiendo del sistema que ustedes tengan. El problema es la sintonización, que necesitan su gráfica de sintonización para poder obtener estos valores, que gracias a la aplicación de MATLAB se pueden lograr obtener rápidamente, pero no nos meteremos mucho en esto. Entonces, como tenemos un voltaje negativo, nosotros necesitamos trabajar con un voltaje positivo. Entonces aquí usamos un amplificador inversor. Esta es la ecuación que gobierna un amplificador inversor. Pero como nosotros nomás queremos cambiar el signo y conservar el mismo voltaje sin alterarlo, entonces R debe ser igual a R. En este caso necesitamos una resistencia unitaria para que nomás nos devuelva el puro voltaje. Entonces, si entra menos 9 volts a este amplificador, nos va a sacar 9 volts positivo. Y si entran 0 volts, pues van a salir 0 volts. Esta es la parte de control. Ahora vamos a pasar a la parte de nuestro actuador. Como veníamos viendo anteriormente, a 25 grados centígrados teníamos un voltaje de 9 volts de salida por parte del PID. Y a 50 grados centígrados teníamos un voltaje de 0 volts. Entonces, aquí usamos un octotrack, ya que nosotros necesitamos controlar una carga en corriente alterna, así que usamos un circuito de potencia. Entonces,
el voltaje de acá entra a este LED. En este caso, estas resistencias de protección para el LED, para que no se funda. Este es un LED emisor. Entonces, al detectar voltaje, este manda señal al octotriac, que el octotriac activa todo el circuito de al lado, activando este triac, haciendo que, en este caso, nuestra carga funcione. En este caso, en nuestro proyecto estamos usando un foco, ya que en este caso nuestro foco es alimentado en corriente alterna, usamos un MOC. En este caso puede ser un MOC 30XX de la familia, ya que en este caso nosotros usamos un MOC 3041 para esa situación a 25 grados centígrados. A 50 grados centígrados pasa lo contrario. Lo que pasa es que cuando entran 0 volts acá, este LED no se acciona. Por lo tanto, toda la parte de potencia se desactiva, se desacopla. ¿Qué pasa? Entonces el foco no se prende. ¿Cuándo se va a volver a prender? Lo que pasa en este circuito es que nosotros hacemos nuestra gráfica y nosotros tenemos 9 volts fijos. Este es la gráfica del termistor. Va aumentando, va aumentando. Y gracias al PID lo que va a hacer es que no se exceda mucho de los 9 volts, sino que se mantenga en estado estable, sino que ande oscilando. ¿Qué pasa? Aquí va a estar prendido el foco, va a estar prendido, va a estar prendido, y cuando llega a este mismo voltaje se va a desactivar. Pero no va a evitar el circuito, el PID en este caso, que vaya hacia abajo, sino que se mantenga oscilando, que se mantenga la temperatura. Esa es la función del PID y esta es la función de nuestro circuito de control. A continuación se mostrará el circuito de control en un protoboard haciendo su función. Bueno, vamos a continuar con una explicación de nuestro circuito armado de control. Empecemos con nuestro termistor y con la resistencia que da a ser divisor de voltaje. Aquí tenemos un potenciómetro que se encarga de ser nuestro comparador y este sería nuestro set point, y aquí le pusimos una pequeña referencia de qué temperatura queremos tener en nuestra planta. Aquí conectamos 3 seguidores de voltaje, esto con el fin para no tener una caída de tensión, para mantener nuestro voltaje. El siguiente amplificador sería un amplificador diferencial, y este tiene la función de comparar el voltaje del termistor con el voltaje de nuestro comparador. Luego tenemos un amplificador no inversor, y este tiene que tener una ganancia de 3 para poder amplificar. Luego conectamos otro amplificador diferencial, pero este va a hacer la diferencia entre nuestro set point y el voltaje que venimos siguiendo. Luego pasamos a nuestro PID, y hay que tener en cuenta de que nuestro PID nos va a tener un voltaje de salida negativo. Por esta razón se le conecta un amplificador inversor para que se vuelva positivo nuestro voltaje. Por último pasamos a nuestro circuito de potencia, en este caso a un MOC, y se conecta también un triac para protección. Aquí pues tenemos que tener en cuenta que el MOC trabaja de 2.5 a 2.5 volts en adelante, y esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de saber en qué voltaje queremos que se active. Y en estas dos salidas se va a conectar nuestra fuente de calentamiento, en este caso va a ser un foco convencional, y este va a ser nuestra planta, una pequeña caja. ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a conectar a corriente alterna el foco, y también vamos a meterlo aquí en nuestra planta, y para que sensoree nuestra temperatura en nuestra planta vamos a colocar el termistor
en nuestra planta. Así para saber, por ejemplo, si queremos a 30 grados, lo vamos a modificar en el set point y cuando llegue a la debida temperatura dejará de funcionar o cuando sea menor va a funcionar. Y a continuación vamos a hacer una pequeña demostración, una pequeña prueba de nuestro circuito. Bueno, aquí tenemos ya nuestro sistema de control alimentado. Aquí tenemos una batería de 9 volts que es para nuestro comparador y tenemos conectado una fuente simétrica para el funcionamiento de los amplificadores. Y aquí tenemos nuestra fuente de calentamiento, en este caso el foco, y nuestro termistor, que es lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter aquí y vamos a sensorar la temperatura con nuestro termistor. Y a continuación veremos el comportamiento de este en nuestro osciloscopio. Tenemos físicamente nuestro proyecto. Aquí metimos el termistor a nuestra planta y lo que va a pasar es que cuando llegue a la temperatura se van a igualar los voltajes y nuestra fuente de calentamiento, en este caso el foco, se va a apagar, como vemos aquí. Esto sería todo de este video, de ese funcionamiento de un sistema de control de temperatura.